La semana pasada en este estudio al aire libre estuvo Mabel Kuzma, una de las 3 directoras que tuvo el Mariano Luciano de la Vega, porque ocurrió eso, que 3 mujeres dirigieron el hospital en la gestión de María Eugenia Vidal, y ella había postulado antes y lo rubricó una vez más, que no es necesario a priori construir otro hospital en Moreno, sino fortalecer la atención primaria. Bueno, busqué en los archivos, los tiempos que escribía en el diario para usted, y de directores, también aparecía esto, director del hospital, que se iba a descomprimir el Mariano Luciano de la Vega si había atención primaria. ¿Y qué es la atención primaria? Bueno, qué mejor que hablar con la Secretaria de Salud del municipio, porque tiene que ver con la detección temprana, pero además con la mejor política de salud, que es la prevención. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a Bárbara Cortés es, ¿cuáles son los vectores que están apareciendo, que ustedes registran en Moreno, que hay que prevenir? Hay otros que están desarrollándose, qué sé yo, puedo decir en el invierno la gripe, bueno, entonces tendría que ver el IRA, ¿no? Que no es el IRA irlandés, quiero decir, las infecciones respiratorias agudas, pero hablemos un poco, que me parece central, la atención primaria y la prevención. ¿De qué consta una política de prevención de salud? ¿Qué tenemos en las unidades sanitarias? ¿Cuántos médicos nos faltan? ¿Qué especialidades se deben cubrir? Porque me parece central entender esto para luego hablar de salud, que estoy reclamando. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rubén, por la invitación. Bueno, a ver, la atención primaria, uno siempre focaliza la atención primaria como la atención en los centros de salud o en el primer nivel, pero la atención primaria va mucho más allá de eso. La atención primaria es una estrategia sanitaria que tiene que ver con lo que mucho se habla ahora, que tiene que ver con un sistema integrado de salud, con redes, con una articulación constante de los diferentes efectores, con una participación comunitaria y social importante en la determinación de los problemas prioritarios y prevalentes. Todo eso es la atención primaria, es una estrategia. Como el primer nivel o la puerta de entrada a esta estrategia sí son los centros de salud. En los centros de salud, por supuesto que podemos resolver en condiciones óptimas más del 80% de las consultas. La mayoría de nosotros adultos seguramente alguna vez en el año tenemos que consultar o hacemos nuestros controles periódicos de preventivos y a lo mejor son muchas menos las oportunidades de internaciones. Seguramente vos nunca te internaste o esporádicamente. Sí, varias veces. Bueno, son la excepción, o son las menos en realidad. O si uno hace su cuenta, a pesar de haberse internado, seguramente tiene muchas más consultas ambulatorias que internaciones. Entonces sí, por supuesto que es fortalecer la atención primaria, tanto en lo estructural, en los centros de salud, como en el equipo profesional que atiende en esos espacios, es clave. Lo pienso así, a ver si lo interpreto. Si llega una mamá con su niño a la salita y se hace un control de talla y peso, entonces vemos que el peso no es el adecuado, que hay una dificultad ya sea por sobrepeso o falta de alimentación. Bueno, ahí participan las otras redes en la articulación para que ese niño no vuelva con un agravamiento de su cuadro. Entonces la atención hace que el resto del Estado se mueva, que no sea ni la salita ni el hospital. Ahora, cuando llega al hospital, sí, claro que hay una situación un poco desacoplada de esa atención primaria que estratégicamente no funcionó. Ni siquiera digo que falló, porque no lo sé. Cuando vos definís que la estrategia es esta, hablame entonces de cuáles son los elementos que estratégicamente están desplegando para que suceda lo que me dijiste recién. Bueno, a ver, no necesariamente, por supuesto, ocurre esto que vos decís de que las personas lleguen al hospital por la falla. No, muchas veces llegamos porque porque hay una situación aguda, porque hay situaciones que sí o sí hay que resolver en el hospital, pero la mayoría las podríamos resolver en un primer nivel. Por supuesto, a ver, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el primer nivel? ¿Qué hacemos con la estrategia de la integralidad, de la medicina general? Es tratar de dar un abordaje integral y longitudinal de la salud. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vos decías, llega una persona con un menor de edad a su cargo, poder hacer una evaluación de ese crecimiento. Ejemplo que vos dijiste, una evaluación antropométrica es una foto de una situación, entonces tampoco esa evaluación es un indicador, es un estado de ese momento, pero nos habla de la película. La atención longitudinal nos habla de la película, entonces para eso es importante la periodicidad de acuerdo a la edad que uno tiene que tener en esos controles, para después, sobre todo en la edad adulta, no tener complicaciones con todo lo que ahora conocemos como las enfermedades crónicas no transmisibles, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que son todas
todos problemas de salud que tienen mucho que ver con el estilo de vida, que ahí intervienen otras áreas, como vos decías, que no necesariamente salud, tiene que ver, trabajamos con educación, con desarrollo, con deportes, con un montón de otras áreas en la cual tenemos la interpretación de la salud de una manera mucho más integral. ¿Sabés que pensaba? Una escuela también es una estructura que pueda alertar sobre situaciones. Yo por eso decía que para mí la mejor atención primaria es la atención, la prevención. Si nosotros podemos prevenir, no es que no van a ir a la salita del hospital, no van a llegar en condiciones que después es difícil de revertir, incluso con el tiempo, longitudinalmente, te lo estoy diciendo. Vos decías qué dispositivos hay en el territorio y nombrabas las escuelas. Por ejemplo, hay una red que es Salud Educación, en las que los efectores de educación, junto con representantes de salud, ya sea de salud mental, directores de centros de salud, se juntan periódicamente, mensualmente o cada 45 días y plantean problemas en el alumnado o estrategias para pensar integralmente o capacitaciones sobre ESI. Es un espacio de trabajo en conjunto con educación y con salud. Eso también es constancia, ¿no? Con la constancia, es decir, ese estado presente es alerta y saber que hay brazos que van a contener a las familias o a las comunidades. Me parece que yo intento, esta charla que tengo contigo, que se comprenda que la salud no es una respuesta fácil de dar, porque las complejidades son muchas y cuando se combinan son difíciles de resolver porque son multicausales, por lo menos lo entiendo así. ¿Cuántas unidades sanitarias tenemos en Moreno? En este momento tenemos 43 unidades sanitarias. Bien, tenemos 43 unidades sanitarias, hemos crecido respecto a otros años. Claro, ahí aparece la palabra o el concepto recurso humano. Sí, ¿qué profesionales están faltando? No porque no lo busquen, porque antes, en gestiones anteriores, siempre se buscó. Recuerdo una frase que me dijo el director del hospital, Rossi, que el problema tenía que ver con la formación en la facultad, porque hay muchos que ya no deciden especialidades muy complejas, ¿no?, en el conurbano y van más a lo que es fotografía, me lo explicaba hace muchos años Rossi. Y no es que no buscaba, sino que no se encontraban. Contame qué es lo que están buscando, qué estás buscando vos como secretaria de salud y no se encuentra. ¿Qué profesional o qué especialidades? Y bueno, a ver, nosotros hoy por hoy tenemos una búsqueda muy activa en todas las disciplinas de médicos y médicas, tanto sea medicina general como el resto de las especialidades. Sobre todo esto, a ver, teniendo en claro, si el 80%, insistimos en que la atención primaria tiene que ser la puerta de entrada y lo que resuelve la mayor cantidad de consultas, teniendo en todas las unidades sanitarias la mayor cantidad de horas de medicina general, de clínica y de pediatría, de obstetricia, que son los pilares de la atención primaria, y de enfermería, por supuesto, de administración, que son claves, de promotoras de salud, pero hablábamos puntualmente de médicos, salud mental también, claro. Pero a lo mejor eso estamos mucho mejor que otros años con respecto a psicología. Nosotros podríamos disminuir la cantidad de especialistas que tenemos, que también en esta red integrada, en el municipio de Moreno, históricamente el primer nivel ha absorbido. Nosotros tenemos centros intermedios, decimos, porque no son centros con internación, pero son centros de especialidades, que también en algún tiempo atrás esos eran especialidades hospitalarias. Nosotros tenemos el Cicla Viviana, el CICI, el Centro de Salud Mental, el Centro de Enfermedades Transmisibles, que bueno, que siempre, por supuesto, que la demanda supera la oferta, pero tenemos una buena cantidad de especialistas. Pero no me contestaste qué están buscando. Me dijiste todo, médicos generalistas, todo. Es todo, y por eso también bueno, pará, como estás buscando todo, ¿por qué no se encuentra? Es decir, ¿en dónde se busca? Porque habrás escuchado vos como secretaria de salud, yo lo escucho como periodista, fuimos y esperamos para que nos den un turno y el turno se da a la semana porque no hay tantos médicos. ¿Eso lo escuchás? Claro. A ver, ¿dónde buscamos? En todos lados. Trabajamos con los colegios de médicos, trabajamos en las residencias, participamos activamente de espacios académicos, de congresos, tenemos espacios provinciales, el COSAPRO, el Consejo Regional Provincial de Salud, que también está pensando estrategias, porque no es un problema solamente de Moreno. No, está clarísimo. Y como decías vos, es también histórico. La pandemia agravó porque objetivó un problema que teníamos, entonces aumentó la demanda de profesionales en la salud. Nosotros, para poder solventar esta dificultad, que digamos que es previa a la pandemia, que es histórica en el distrito, estuvimos trabajando mucho y ahora pudimos lograr esta modificación en la escala salarial, en toda la modificación que hicimos
en la escala de la carrera sanitaria, sí. Sobre todo mejorando las condiciones económicas para las y los profesionales que elijan cargos de 18 y de 24 horas. Me estás diciendo que están pagando más. Estamos pagando más en esas personas sí, que trabajan más horas. Eso te permite a vos, cuando vas a buscar, decir, mira, esto es lo que tengo para ofrecer. Que no es menor el dato. Exacto. En primera instancia me permite que dejen de irse las personas que yo tenía. Sí, claro, esa es la segunda pregunta. Exactamente, que se dejen de ir o que bajen la cantidad de horas. Nosotros tenemos contratos de 12, de 18 y de 24. Muchas personas que están, digamos, que son comprometidas con la atención primaria, que les gusta el trabajo en Moreno, decían, bueno, bajo la carga horaria para no perder el vínculo que tengo con el trabajo en la atención primaria y con el distrito. Pero también eso va en contra de lo que hablábamos antes de la longitudinalidad en la atención, de decir, bueno, a ver, voy 3 veces por semana mínimo al centro, si me viste hoy, vení en 48 horas y te vuelvo a ver. Claro. Hay un montón de cosas que se pierden si vos vas una sola vez o 2 veces por semana a un centro de salud. Entonces, sí, tuvimos que, más allá digamos, de la propuesta sanitaria, que es interesante. Tenemos 3 centros que forman profesionales con residencias, una residencia médica de medicina general, que es donde yo me formé en Cuartel Quinto, y 2 residencias integradas multidisciplinarias, que hace atractivo también este ámbito de formación permanente, el estímulo a los profesionales para que puedan producir a investigación, que puedan demostrar lo que saben, participar en esos espacios, y sobre todo esto también favorecer el trabajo en los territorios y en la comunidad. Necesitamos mejorar la oferta económica. Me parece muy honesto tu parte, que digas, claro, que la demanda es tan alta que la oferta no alcanza, porque los datos de la realidad son los datos de la realidad. Porque vos te formaste en Anderson, ¿te formaste? No, en Molina Campos. En Molina Campos. Habrás visto las familias haciendo la cola para recibir un turno, es decir, lo importante de aquellos que están trabajando y que vienen trabajando es que están observando que se necesita mucho más, que esto no se resuelve fácil, que se pueden mejorar los salarios. Hay que ver también la comprensión del profesional para venir acá, porque Moreno tiene esa complejidad también. Entonces, termino esta parte de la nota preguntándote cuál es el plantel que tenés hoy, es decir, la Secretaría de Salud del municipio, cuál es el plantel con el que cuenta de profesionales totales, si tenés sistematizado ese dato, añadido así, cuántos no son de Moreno, si son muchos y tienen que venir acá. Entonces por ahí dicen, bueno, tengo que hacer un viaje, en lugar de 36 hago 12 horas, no lo sé. El número exacto de profesionales, no lo tengo, no quiero decir tu número exacto, son alrededor de 350 profesionales que tenemos, pero muchos están en cargos de gestión, muchos son directores de unidades sanitarias, entonces si bien tienen tareas asistenciales, disminuyen su carga asistencial. Nosotros tenemos hecha la proyección de un ideal de cantidad de profesionales y también de horas, porque también es muy difícil ese cálculo, por eso decimos, bueno, 350 profesionales de la salud no es un mal número, pero bueno, muchos con carga de 12 horas, entonces eso también hace muy difícil. Nosotros tenemos la proyección, tenemos esta mejora que pudimos conseguir para poder en primera instancia sostener los que tenemos y que los tenemos ¿Eso alcanzó a 60 personas, 58 personas? ¿Esta promoción que decís? No, 58 son las promotoras, es otro. Las promotoras que pasaron a planta, después hubo un pasaplanta que también es alrededor de 50 profesionales de la salud, que son de diferentes disciplinas, que estaban dentro de un programa que se llamaba Médicos Comunitarios, pero que no eran solamente médicos comunitarios, y después las mejoras alcanzaron a un número mucho más importante. Bien. De esos 300 y pico que yo te decía, son un número importante, sí. En 2 minutos definime, si podés, por supuesto, yo sé que podés, y si no lo vamos a intentar ambos, tema COVID, ¿no? Ahora el informe, para quienes no saben, la Secretaría emitía un informe diario cuando empezó a bajar y la positividad cada 14 días cada vez era menor. Es un trabajo hacer un informe, no es tan fácil, no es una planilla de Excel solamente, sino que tiene que ahí estar cargado el dato que dé certidumbre de lo que está pasando. Hoy, Moreno, ¿qué índices tenés? No en números, sino hay tranquilidad y hay confianza de que ya pasó todo, o hay que mantener un poco la guardia alta, porque ya en algunos casos ni barbijo, te digo. Sí, a ver, puedo decir, la confianza la tenemos esta tranquilidad de alguna manera de que estamos en un buen número de casos semanales, en una baja positividad que tenemos. Esto del reporte semanal también lo vamos de la mano con las
las indicaciones de la provincia de Sí. Buenos Aires, que también está llevando los informes de manera semanal. Y bueno, la realidad es que las proyecciones nos indicarían que sí, que estamos atravesando la última parte de la pandemia. Por supuesto que los brazos no hay que bajarlos porque ya en algún momento también... Un rebrote, ¿viste? Que dicen esa palabra. Sí, o esta tercera ola, cuarta ola, nuevas olas. Ya tenemos experiencias de otros países, tuvimos nuestras propias experiencias también de que al relajarnos y al relajar las medidas de cuidado, los casos se multiplican. Por suerte estamos viendo que la vacunación masiva, que haber elegido vacunar a más personas en una primera instancia. Con la primera. Exactamente, fue una muy buena estrategia sanitaria. Los resultados al día de hoy lo están demostrando. Bueno, y ahora lo que nos queda es seguir reforzando los cuidados y también reforzar la vacunación en la población infantil. Dosis tiene Moreno para aplicar. Dosis tiene Moreno, están aplicando. Primera, segunda. Ya sí, exactamente. Estamos esperando ahora las últimas normativas para empezar con la tercera también, que aún no está lanzado. Lo pero último se está que leí, terminando. Moreno todavía no había llegado al 50 o al 40%, corregime vos, de la población total con las 2 dosis, con la cobertura completa. No sé cuál es el porcentaje último que... Mira, no revisé antes de salir el último informe que tenemos de No ayer. llegaba a 40, me parece. Lo que pasa es que ese número tiene que ver con la población total. Entonces Sí, la sí, población seguro. total, a veces el cálculo más exacto sería, bueno, empezar a calcular sobre la población que debería estar con 2 dosis. Sí, eso yo estoy de acuerdo, pero bueno... Sí, es el dato que está. Es el dato que es está. real. Pero no tengo el número actualizado, lo podemos revisar ahora cuando terminamos porque tengo el informe de ayer. Bien, y las 2 preguntas finales. ¿Se logró algo en otros municipios? No tengo chequeado en cuáles, pero se había montado el modular para el COVID. Y acá lo ha dicho Mariel Fernández, logramos que se quede, ¿no? No sé si está funcionando hoy el modular, como qué, porque eso era para COVID. Entonces, la pregunta es muy simple. Hay que refuncionalizar, para mí, hay que conseguir el recurso humano, que es el que está buscando, y no se consigue. En el bloque anterior hablamos con los compañeros de limpieza, las dificultades que hay. Quiero decir, para que vaya algún habitante de Cuartel Quinto y encuentre la atención, falta. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Está la estructura? Sí. Decime qué es lo que falta para que eso sea un hospital. Bueno, a ver, también tienen equipo profesional en la UPA, está funcionando una Que internación es una unidad general. de pronta atención. Una unidad de Eh, quirófano no hay, por ejemplo. No, y vos decís el hospital modular. Está la unidad de pronta Sí, atención están los y dos al lado sí. está el modular. O sea, tiene una sala de Hay internación. 15 metros que los separan. Sí, un pasillo. Un pasillo. Tiene la internación, lo que está trabajando el director de la UPA, del hospital modular, que es el mismo, que es Pablo Rafa, en conseguir esto. No necesariamente tiene que tener un quirófano para que sea un hospital, pero sí algunas cosas más que se necesitarían para poder resolver, por ejemplo, urgencias traumatológicas que requieran Claro, porque si no todos vienen acá. Sí, o tienen una primera detención, es derivado, después se realiza la O a José derivación. Cepaz o a San Miguel, depende, pero eso que decir para mí es clave. Bueno, podemos discutir quirófano o no, pero bueno, llega una persona a fractura. Bueno, tiene que venir al hospital de Moreno. Sí, en realidad depende qué tipo de fractura, si requiere intervención, pero bueno, sí, se está trabajando para poder resolver, digamos, de manera conjunta esto, como un sistema integrado, para que pueda trabajar complementariamente con el hospital de Moreno y para poder descomprimir, como vos decís, bueno, hay un montón de población de Cuartel que se ve beneficiada con ese espacio, poder... ¿Sabes por qué te lo digo, Bárbara? Porque si yo estoy diciendo todo el tiempo que en el Cuartel Quinto hay un hospital, puede ser que vayan las personas a ese hospital y se van a encontrar que la atención no es que no la pueden dar los trabajadores, sino que no están los recursos para hacerlo. Entonces, lo he visto en la UPA cuando se inauguró. Muchos creían que podían ir ahí a resolver las cuestiones y vi cómo se derivaban al hospital. Entonces, hay que ser demasiado responsable cuando decimos las cosas y cómo las decimos. Sí, tenemos la estructura, funcionó muy bien para COVID. Sí, bueno, hay que hacer una serie de pasos para que tenga la prestación que permita no solamente descomprimir el Mariano Ciudad Vega, sino que ese sea un lugar de cercanía para las personas que vienen en Cuartel. Esa es la razón de la pregunta. Sí, totalmente. Lo mismo que planteamos para la atención primaria y la capacidad de resolución de los problemas, lo mismo puede resolver las emergencias. Entonces, si una persona de esa zona tiene una emergencia en salud, claro, puedes y asistir ahí. Porque ahora hay un plantel que al principio de la UPA a lo mejor no lo tenía en sus inicios, de cobertura de guardias, todo el tiempo las guardias cubiertas. Entonces, si uno tiene una emergencia en salud, ahí va a recibir los primeros auxilios, hay un laboratorio de guardia, tiene un equipo de imágenes. Entonces, se puede dar una atención, a lo mejor no se puede resolver algo que requiere una intervención quirúrgica, pero bueno,
está en contacto permanente, Desde tiene sus ya. ambulancias. Por supuesto que se está trabajando para darle mayor complejidad a lo que se pueda resolver y lo que se pueda internar ahí. Y la última, ¿cómo funciona la REM? El sistema de emergencias ahora de SAME. Moreno. ¿Querés que te diga SAME? Exame, porque Claro, mirá que... ex-REM, exame. Sí. Ahora el es sistema de de emergencia. emergencias de Sí. Moreno. Funciona muy bien. También progresivamente se vieron mejoras, hemos adquirido nuevos móviles, estamos a la espera de la adquisición de 2 nuevos móviles 4x4. ¿Cuántos móviles tiene el sistema de emergencia hoy? Tiene 17 móviles, que están 4 móviles que son completamente nuevos, con estos 2 que te decía a la espera, y después son los móviles que teníamos del sistema SAME provincial que quedaron. También es un área que nosotros estamos trabajando desde el inicio en modificaciones, en mejoras también en la infraestructura, en el espacio para los choferes, para los enfermeros y las enfermeras, para los médicos. Se está haciendo una obra para que los radiooperadores puedan volver a la base de Graham Bell. De Graham Bell. Que están como unos modulares, como el hospital modular, 2 modulares box para hacer oficinas y poder ese espacio usarlo de manera óptima. Se incorporaron equipos de enfermería que están haciendo muchas tareas, que estuvieron hisopando mucho durante el transcurso de la pandemia y ahora se están capacitando en la atención de emergencias y catástrofes, y es muy interesante también el trabajo que se está vinculando las unidades sanitarias en la primera atención de la urgencia entre el sistema de emergencias y las unidades sanitarias. Es también un desafío, siempre es una demanda que supera. Siempre hay eco en la red, te digo, siempre. Siempre hay eco, sí, pero Siempre. bueno, es importante que por supuesto que los ecos que tienen que ver con las mejoras son escuchados. Está habiendo muchas mejoras y cuando hay algún espacio que no consigue la mejora, bueno, se escucha sí, también, claro. Pero bueno, lo importante es que vaya habiendo mejoras. Entonces nosotros nos podemos quedar con, cuando hablamos de las mejoras que se consiguieron para los trabajadores de la salud, nos entró un paquete de modificaciones que benefició a más del 30% de todo el plantel de salud, administrativos, maestranza, profesionales, de todo el equipo de salud, 30% en una sola... Claro, en una sola tanda me parece. En una sola tanda, en un solo acto. Sí. Entonces, ¿por qué no ver que esto empieza a funcionar y que vamos a conseguir mejoras para todas las áreas? Así que sí, la verdad que estamos también muy conformes con las mejoras que se están dando en el sistema de emergencias, en un distrito en el que no llegan ambulancias de las obras sociales, que nosotros damos cobertura no solamente al 50% de la población que no tiene cobertura, sino al otro 50% que de sus ingresos tiene también que eso también PAM, es viejo. idioma, es de siempre. Por eso, sí. de siempre.